Éfatá, ábrete. Esta es la orden que Jesús dirigió a este sordomudo que vemos en el Evangelio. Esta palabra de Jesús en arameo es para nosotros hoy, a todos. Abre tus oídos, abre tu corazón. Todo en nosotros, como seguidores del Señor Jesús, tiene que ser apertura para escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de la vida en nuestro corazón. Esta orden es la expresión de un deseo del Señor Jesús. Abre tu corazón. No estamos demasiado encerrados en nosotros mismos. Pensemos en nuestra pobre Honduras, encerrada en esta pandemia, encerrada en la sordera para escuchar los mensajes de la palabra de Dios, en la sordera para escuchar las palabras que nos dirige el Señor a través de la creación. El Señor Jesús estaba atravesando la Decápolis. En aquel tiempo se llamaba así. Hoy día la actual Siria o Jordania. Lugares que en esos días eran muy importantes y hoy día presentan también una situación de tanta violencia y de tanta muerte. Este sordomudo que le presentan a Jesús es esclavo de su falta de los sentidos. No podía escuchar, no lograba entender lo que le decían. No puede oír lo que quiere oír. Por eso vive encerrado en sí mismo, como alguien que es incapaz de hablar, de comunicarse, no puede conversar con los demás. Y este sordomudo del Evangelio de hoy es una figura representativa de tantas mentes que están cerradas, los corazones que están cerrados como discípulos. El sordomudo representa los obstáculos para abrirnos a Él, para abrirnos a Dios, para abrirnos al amor sin límite, para abrirnos a la vida verdadera de las relaciones auténticas, a la libertad interior, a todo lo que nos construye, a todo lo que nos hace vivir más plenamente. Cómo la humanidad de hoy vive incomunicada en tiempos de el mayor desarrollo comunicación. La soledad se ha convertido en una de las plagas más graves de nuestra sociedad. También padecemos una sordera para escuchar la palabra de Dios. Nuestro mundo se ha hecho sordo a Dios, particularmente sociedades que están en su capacidad de escucha. Por eso, esta palabra de Jesús es Éfatá. Éfatá, Honduras. Así como gritó Juan Pablo II en su momento, sé tú misma, le dijo a Europa. Europa, sé tú misma. Como hace falta también decirlo a Honduras,
sé tú misma, arrastrados por una cultura de la superficialidad, del ruido, de lo exterior. Podemos estar sordomudos a la vida. No escuchamos, no queremos escuchar el misterio que vivimos y que nos sobrepasa. ¿Cómo podremos percibir la presencia de Dios fuera, tratando solamente de captar las modas? Si ahora está de moda determinada ideología, venga, eso será el último grito de la moda, deshumanizándonos. Entonces, podemos vivir incapaces de entrar en nuestro interior. Y ahí están las voces, por ejemplo, de la naturaleza, con ese descontrol tan grande de las estaciones, con ese descontrol que por un lado incendios horribles y por otro lado inundaciones incontrolables. Y países desarrollados, ¿cómo se sufre por no escuchar la voz, estar sordo ante el cuidado de la casa común? Y entonces, ¿cómo podremos percibir la presencia de Dios si vivimos fuera de nosotros mismos? Y dice el Evangelio, le piden a Jesús que le imponga las manos. Ese gesto que simboliza la transmisión de la fuerza vital de Jesús. Y en vez de imponerle las manos, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Meter los dedos en los oídos quiere decir que Jesús tiene que vencer una fuerte resistencia. Necesitamos que Jesús meta los dedos en los oídos de una humanidad sorda ante la voz de la naturaleza que está protestando precisamente por falta de cuidado de la casa común. Los dedos que venzan nuestras resistencias a escuchar su palabra. Y después con la saliva tocó la lengua. La saliva era signo terapéutico, signo íntimo de la fuerza personal del ser, la presencia que cura, que vincula a los que se aman. Curar es curar con la propia vida. Y luego dice el texto que mirando al cielo suspiró y dijo, Efatá. El cielo es el origen, la fuente, la fuerza del Señor Jesús. Y ese suspiro de Jesús deja escapar en el momento de tocar los oídos del sordo. ¿Qué significa? Significa que Él se identifica con nuestros sufrimientos, que participa intensamente en nuestras desgracias y que se hace cargo de ellas. Es la expresión del sentimiento y de la solidaridad del Señor Jesús con nuestras sorderas. Éfata, ábrete del todo. Y dice el Evangelio, al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Fue una maravilla. Jesús le abre los oídos para que escuche y suelta su lengua para que se comunique con los demás. Cuando Jesús cura al sordomudo, está realizando un gesto que encierra simbólicamente todo lo que Él quiere aportar a la humanidad. Despertar la vida de mujeres y hombres a su realidad más profunda,
ayudarles a escuchar la llamada a vivir plenamente. Estamos llamados a abrir nuestro corazón a la belleza de la vida de Cristo, a esa luz del mundo. Abrir nuestros oídos, queridas hermanas y hermanos, a la palabra de Dios. Resuena en nosotros, qué poco caso le hacemos. Abrir los oídos a la voz de la conciencia, que en el fondo de la vida de cada persona es la voz de Dios, que nos está diciendo, hacer esto es bien y te va a realizar, hacer esto es mal y te va a destruir, pero no se escucha, no se escucha. Y prefieren escuchar voces superficiales, de una propaganda superficial que no lleva a ninguna parte. Este proceso que se está preparando para elegir autoridades tiene que llegar a la profundidad del corazón. No es simplemente con una fotografía o con una plancha. Si es una persona cuestionada por falta de ética, no debe ser elegida. ¿Cómo puede cambiar un país sordo precisamente a los valores? Nunca. Y con los mismos ladrones no se puede pensar en un desarrollo humano. Con esos mismos indiferentes o egoístas que no piensan en el bien común, no se puede llegar a ninguna parte ni habrá cambios. Por eso es tan importante escuchar. Efatá, escucha los valores, escucha la palabra de Dios que ilumina. El contacto directo con Jesús, la fuerza de su palabra, Efatá, ábrete, puedes soltar todas las ataduras y pronunciar de nuevo nuestra propia palabra. No podemos ser observadores indiferentes y mudos. Donde faltan valores no se puede construir. Por eso, Jesús resucitado se acerca a nosotros, cura la sordera de nuestro corazón. ¿Qué más tiene que pasar para que se abran nuestros oídos al Evangelio? Como si nos dijera a cada uno de nosotros, ábrete a la escucha, ábrete a la comprensión profunda de las personas. Ábrete al grito de los pobres, de los jóvenes. Jesús hace llegar a nosotros un mensaje lleno de ternura, de consuelo, de ánimo, disolviendo nuestras resistencias y temores. Efatá de Jesús tiene fuerza para despertar nuestras potencialidades personales, adormecidas por la indiferencia o por el egoísmo. Efatá ante la realidad de las migraciones, que no son cosas artificiales, son problemas humanos a los cuales debemos salir al encuentro. Efatá, despertar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor para comunicar el soplo de la vida y el soplo de la alegría. Por eso, esta invitación de hoy es también para cada uno de nosotros. Ábrete. La curación del sordomudo nos invita a dejar que Jesús
siga realizando en cada uno de nosotros ese gesto liberador. Ábrete, que resuene en nuestros oídos, que se abra nuestro corazón, que podamos escuchar a aquel que, como decía San Agustín, es para el cual está hecho nuestro corazón, y nuestro corazón solamente descansa cuando descansa en Dios. Él es el único que puede curar el vacío de nuestra sociedad, que nada ni nadie puede llenar, ninguna propaganda, ninguna falsa ilusión. En Cristo encontramos la fuente de los valores. Él da vida a nuestro corazón, despierta una gran esperanza y la verdadera alegría. Por eso que hoy abramos nuestros oídos y nuestra lengua para este mandato de Jesús, que podamos abrirnos y podamos decirle al Señor: tú, Cristo, nunca te cansas de curar, de compadecerte, de amar. Señor, cura nuestro país, cúranos a nosotros, enséñanos a abrir nuestros oídos a la palabra de tu amor y de tu vida. Enséñanos a abrir nuestros oídos y nuestro corazón al pobre, al que sufre, al migrante, para hacer aquello que tú nos mandas.